CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 1495, Pagando a nuestros acreedores. Para iniciar escuchemos Mateo capítulo 22, versículos 15 al 22. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie, porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó: Hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. Del César. Respondieron. Entonces denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. Doctor, pagar es algo súper necesario. Muchas veces nos encanta que nos paguen, pero nos cuesta pagar. Algunos más que a otros. En esta lección tomada del libro Haciendo Negocios de acuerdo a la palabra de Dios, pues hablaremos de lo importante que es pagar y de ser un testimonio pagando, no solamente al mundo empresarial, sino al mundo entero. Correcto. Nos dice el material, ¿no sería maravilloso si Romanos 13:8 fuera la norma para nuestras vidas personales y para nuestros negocios? ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Romanos 13:8, Edgar? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora, sin embargo, pese a que cada vez más las personas buscan obtener su libertad financiera en sus asuntos personales, el endeudamiento comercial se considera la norma en los procedimientos operativos, y eso es cierto. Muy a tono a lo que hemos estado hablando ya en otras sesiones, pero acá nos dice algo también muy importante. El dinero adeudado por bienes y servicios recibidos, así como la deuda de impuestos al gobierno, constituyen otra forma de deuda. ¿Cuál es la responsabilidad de los empresarios cristianos al enfrentar estas obligaciones que aparentemente son inevitables? Y bueno, aquí hay algunas preguntas que nos van a permitir, digamos, masticar el tema. La primera cosa que nos dice aquí la reacción en el material es: cuando los acusadores de Jesús lo confrontaron sobre el pago de los impuestos, él les dio una respuesta muy sabia, como lo vemos en Mateo capítulo 22, que escuchábamos aquí al inicio del programa. Vemos ahí que unos fariseos se acercan y le tratan de sorprender. Dice acá que le enviaron los discípulos con ellos, con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas la verdad y el camino de Dios y que no te cuidas de nadie. Dinos, ¿es lícito dar tributo al César? Sí. Y bueno, trataban de engañarlo porque sabían que cayera en una trampa. Si él hablaba a favor del gobierno, pues la gente se iba a ir en su contra, pero si hablaba en contra del gobierno, el gobierno se iba a ir en su contra. Así es. Pero la respuesta de él los dejó sacudidos. Y dije, bueno, dad al César lo que es del César. Hoy muchas personas cuestionan si hay que darle al César, doctor, lo que es del César. Sí, es cierto. ¿Qué diríamos al respecto? ¿Debería el cristiano ser un fiel pagador de, digamos, los impuestos cuando vemos que a veces el gobierno no está haciendo el mejor uso de ellos? Sí, pero eso, ¿cómo te diré? Yo no tengo que pedirle cuentas a ellos. Mi responsabilidad es pagar lo que tengo que hacer. Por ejemplo, si no pago la luz, me la cortan. Claro. O el gas, o el agua, etcétera. O sea, es algo que debemos cumplir y la Biblia lo prueba. Lo que dice allá, no debáis a nadie nada, y aquí incluye a los servicios que tienes en tu casa. Es una realidad que
los gobiernos tienen que rendir cuentas, sin lugar a dudas, y no solamente a los ciudadanos, sino a Dios mismo, eventualmente, aunque ellos ni siquiera crean en Él, eventualmente lo tendrán que hacer. Eso es un hecho. Pero la verdad también es que cuando la Biblia da estos enunciados y estas sentencias de que debemos de respetar a las autoridades establecidas, como lo dice Romanos 13, pues las autoridades que había en aquellos días en los que estas palabras fueron escritas no eran mucho mejores que las nuestras. Así es, así es. Eso no los exime a ellos, pero tampoco nos exime a nosotros de cumplir nuestras correcto. obligaciones. Debemos hacerlo. Ahora, aquí en la número 2, la reacción dice, ¿era el gobierno en los días de Jesús lo que se debería haber sido? No, en definitivo no era mucho mejor que el nuestro, ya lo decíamos. Así es. Ahora, tomando esto como base, lo que Jesús y Pablo dijeron del gobierno de su tiempo, ¿los cristianos de hoy hacen lo correcto al evadir los impuestos? No, la verdad es de que no es correcto, no hay forma de justificarlo. Ahora, habrá quien diga, no, es que yo estoy súper en contra porque el gobierno está manejando estas políticas y yo no les voy a dar dinero para que terminen haciendo eso. Te estás autoengañando, esa es la realidad. Así la es. Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No, y la Biblia también dice, todo lo que sembraras vas a cosecharlo tarde o temprano, lo vas a cosechar. Hay que pagar, ese es el asunto. Ahora, nos invita a ir un poco más profundo en Romanos capítulo 13. Y luego nos va a hacer unas preguntas importantes. La primera de ellas es, ¿aplica este pasaje para el pago de impuestos? Bueno, pues la realidad es de que sí. Por ejemplo, dice en el versículo 3, Romanos 13, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo que es correcto y ellos te honran. Es cierto que las autoridades de pronto caen en abusos, es muy lamentable, pero la verdad no es la generalidad. Una persona literalmente que paga lo que debe y como dicen, el que nada debe, nada teme y puede vivir con una conciencia tranquila. Así es. Dice el versículo 4 de Romanos 13, las autoridades están en el servicio de Dios para tu bien. Es por eso que ellos van a rendir cuentas a Dios. Sí es cierto que algunos abusan, muchos lo hacen, van a dar cuentas. Todos vamos a dar cuentas. Y todos. vean lo que dice el versículo número 5. Por esto tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino también para mantener tu conciencia limpia, lo dice la Nueva Traducción Viviente. Estamos escuchando el programa 1495, Pagando a nuestros acreedores. Búscanos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a Apartado Postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, continuamos con el programa 1495, Pagando a nuestros acreedores. Regresando al material, aquí hay una pregunta que vale muchísimo la pena que nos la planteemos cada uno de nosotros. Desde una perspectiva bíblica, ¿cómo debemos pagar lo que debemos a los acreedores? ¿Debemos retener los pagos tanto como sea posible con el fin de que se gane mayor interés en nuestras cuentas? ¿O deberíamos de pagar tan pronto como nos sea posible? ¿Qué debemos hacer si no podemos pagar inmediatamente? Aquí hay un planteamiento interesante. Para empezar, alguien dice, no, yo no me niego a pagar, pero voy a pagar hasta el último momento porque hacemos algo que acá en México llamamos jinetear, es decir, gano algo por retener el dinero. Curiosamente, Proverbios, capítulo 3, versículo 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. Cuando una persona está abusando inclusive de otro, es evidentemente algo incorrecto. Sin embargo, a veces no tiene que ser un abuso, digamos, ilegal. Estoy cumpliendo a lo mejor dentro del plazo, pero estoy llevándolo siempre al extremo, tratando de sacarle el mayor provecho posible. Debemos de saber que nuestro verdadero proveedor
no es el banco, no es nuestra capacidad de jinetear. Nuestro verdadero creador es Dios, y cuando nosotros nos estamos negando a pagar lo que debemos o estamos aplazándolo, no estamos haciendo lo correcto. Y aquí nos invita a que vayamos a Mateo capítulo 5. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así es. O sea, está muy clara la enseñanza. Hay que pagar y hay que pagar a tiempo. Dame una semana más y te voy a pagar. Pero si en esa semana no lo haces, cuidado. Sí. Entonces tú mismo te estás poniendo la soga en el cuello. Fíjese, algo que... Mi esposa es una persona atípica en el sentido de que es exageradamente disciplinada para pagar más que lo que la cultura dicta, por ejemplo, aquí en nuestro país. Y tuvimos una experiencia muy interesante porque estuvimos rentando unas propiedades hace algunos años, lo dejamos de hacer y nos enteramos de un comentario de una de las personas que nos rentó a través de un trabajador, de un empleado que le hace ahí de albañilería y de fontanería y tal. Dijo, la señora tal se refirió a ustedes y dijo que ustedes eran tan pagadores, o sea, refiriéndose a que pagábamos y pagábamos oportunamente y a tiempo, dice que ella sería capaz de rentarles cualquiera de sus propiedades sin ningún tipo de garantía. Dice, porque el testimonio, dijo, nosotros le rentamos a ella por unos 15 años. Y nunca, ni a ella ni a nadie, jamás hemos pagado una renta, nunca en la vida, jamás, con un solo día de retraso, jamás, nunca. Pero eso es por mi esposa. Nosotros habíamos acordado, fíjese, de recién casados no tener tarjeta de crédito. Un día un banco nos mandó una. La hemos usado, lo que usted no se imagina. Está a nombre de mi esposa, yo nunca he tenido tarjeta a mi nombre. Nunca jamás hemos pagado un peso de intereses. Un centavo de intereses, jamás. ¿Por qué? Porque pagamos al vencimiento. Todo. Y siempre pagar a tiempo ha sido nuestra regla. Y hasta yo le digo a mi esposa, no, aquí el banco pierde con nosotros, porque recibimos los beneficios de la tarjeta, pero no pagamos intereses. El asunto es que aquí el material nos dice algo muy interesante. En esta era de transacciones corporativas y de continuos negocios, ¿cómo debe de actuar un empresario con un empleado fiel, con un empleado leal cuyo trabajo ya no es requerido? Fíjate qué importante pregunta. ¿Estas decisiones deben estar basadas solamente en una base financiera o hay otros factores a considerar? Y aquí es muy importante la integridad, la honestidad. Bueno, aquí me viene a la mente Onésimo. Cómo Pablo intercede por Onésimo. Sí. Dice allá en Filemón capítulo 1, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego, le dice Pablo a Filemón, un propietario, un hombre que tenía poder, que tenía dinero. Y Onésimo era su esclavo. Le dice, te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya un anciano y ahora más prisionero de Cristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Se refiere a que Onésimo conoció a Cristo por labios de Pablo. En la cárcel. Le dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué interesante. Aquí va más allá de lo económico. Pablo le está diciendo, ayuda a esta persona simplemente porque es bueno que lo hagas. Cuando nosotros debemos estar pensando, a la hora de pagar, no solamente el compromiso fiscal o legal o el compromiso económico, también es la forma en la que Dios nos ayuda y la que Dios nos usa para ayudar y bendecir la vida de otros. Así es. Y Edgar, como comenzamos el programa, lo que dice Romanos 13:8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Y recordemos que uno se convertirá en mí. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.